Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 57, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 7, los orígenes de la ciencia, 388, Leonardo. El último resultado del naturalismo del Renacimiento es la ciencia. En esta confluyen las investigaciones naturalistas de los últimos escolásticos, que habían dirigido su interés a la naturaleza, apartándolo del mundo sobrenatural, considerado ya como inaccesible para la investigación humana. El aristotelismo del Renacimiento, que había elaborado el concepto del orden necesario de la naturaleza, el platonismo antiguo y nuevo, que había insistido en la estructura matemática de la naturaleza, la magia, que había puesto en claro y difundido las técnicas operativas dirigidas a subordinar la naturaleza al hombre, y en fin, la doctrina de Telesio, que afirmaba la perfecta autonomía de la naturaleza y la exigencia de explicar la naturaleza con la misma naturaleza. Por un lado, todos estos elementos son integrados por la ciencia mediante la reducción de la naturaleza a pura objetividad mensurable, a un complejo de cosas o formas constituidas esencialmente por determinaciones cuantitativas y sujetas, por tanto, a leyes matemáticas. Por otro lado, los mismos elementos se purifican de las conexiones metafísico-teológicas que les caracterizaban en las doctrinas a que originalmente pertenecían. Y así, la ciencia elimina los supuestos teológicos a que todavía permanecían aferradas las investigaciones de los últimos escolásticos. Elimina, además, los supuestos metafísicos del aristotelismo y del platonismo, y elimina, en fin, el supuesto animista en que se fundaban la magia y la filosofía de Telesio. En esta dirección puede decirse que la ciencia de la naturaleza ha sido guiada por las intuiciones precursoras de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, 1452-1519, consideró el arte y la ciencia como dirigidos a un único fin, el conocimiento de la naturaleza. El objeto de la pintura es el de representar a los sentidos las obras naturales, pero sólo se extiende a las superficies, a los colores, a las figuras de aquellos objetos naturales cuyas fuerzas intrínsecas la ciencia procura investigar. Tratado de la pintura. Arte y ciencia se apoyan ambos sobre los dos pilares de todo conocimiento verdadero de la naturaleza, la experiencia sensible y el cálculo matemático. Las artes, en efecto, y en primer lugar la pintura, que Leonardo coloca por encima de todas las artes, busca en las cosas la proporción que las hace bellas y presupone un estudio encaminado a encontrar en las cosas, mediante la experiencia sensible, aquella misma armonía que la ciencia expresa en sus leyes matemáticas. La conexión entre arte y ciencia no es, pues, accidental en la personalidad de Leonardo. Es fruto del objetivo único que se propuso Leonardo: buscar en la naturaleza el orden mensurable, que es al mismo tiempo proporción evidente, el número, que es al mismo tiempo belleza. Leonardo rechaza en la investigación científica cualquier autoridad y cualquier especulación que no tenga fundamento en la experiencia. La sabiduría es hija de la experiencia. La experiencia no engaña nunca, y los que se lamentan de su falacia deben más bien lamentarse de su propia ignorancia, porque piden a la experiencia lo que está más allá de sus límites. Puede, desde luego, engañarse el juicio sobre la experiencia, y para evitar el error no hay otro camino que reducir cualquier juicio a cálculo matemático, y servirse exclusivamente de las matemáticas para comprender y demostrar las razones de las cosas que la experiencia manifiesta. Las matemáticas son el fundamento de toda certeza. El que rechaza la suma certeza de las matemáticas se llena de confusiones y no podrá jamás imponer silencio a las contradicciones de las ciencias sofísticas, con las cuales se aprende a vociferar eternamente. Por esto, Leonardo hace suyo el auténtico espíritu de Platón y el lema que estaba escrito en la entrada de la academia: no me lea quien no sea matemático en mis principios.
La experiencia y el cálculo matemático revelan la naturaleza en su objetividad, esto es, en la simplicidad y en la necesidad de sus operaciones. La naturaleza se identifica con la misma necesidad de su ordenación matemática. La necesidad es tema e inventora de la naturaleza, es freno y regla eterna. En estas palabras se reconoce claramente la esencia última de la objetividad de la naturaleza, aquella necesidad que determina el orden mensurable de la misma y se expresa por la relación causal entre los fenómenos. Precisamente, esta necesidad excluye cualquier fuerza metafísica o mágica, cualquier interpretación que prescinda de la experiencia y que quiera someter la naturaleza a principios que le son extraños. Esta necesidad, en fin, se identifica con la necesidad propia del razonamiento matemático, que expresa precisamente las relaciones concretas de medida que constituyen sus leyes. Extender la razón de la naturaleza significa entender la razón de la naturaleza significa entender la proporción que se encuentra no solo en los números y en las medidas, sino también en los sonidos, en los pesos, en los tiempos, en los espacios y en cualquier potencia natural. Precisamente, la identificación de la naturaleza con la necesidad matemática condujo a Leonardo a fundar la mecánica y a alumbrar por primera vez sus principios. Oh admirable y estupenda necesidad, tú obligas con tu ley a todos los efectos, por el camino más breve, para que participen de sus causas y con suma e irrevocable ley, toda acción natural, con brevísima operación, te obedece. Así pudo llegar a formular la ley de la inercia, el principio de la reciprocidad de la acción y de la reacción, el teorema del paralelogramo de las fuerzas, el de la velocidad y otros conceptos fundamentales de la mecánica que debían encontrar en Galileo su forma definitiva. La mole inmensa de sus manuscritos contiene un conjunto de intuiciones felices, de descubrimientos, de indicaciones que se extienden por los campos más diversos de la ciencia, desde la anatomía hasta la paleontología, y atestigua la perseverancia con que Leonardo prosiguió el estudio de la naturaleza, no ya con el fin de encuadrarla en fórmulas metafísicas o teológicas, o de adaptarlas a las obras milagrosas de la magia, sino con el único objeto de reducirla a objetividad empírica y a necesidad matemática.